Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. En la continuidad de nuestro estudio leemos en 1 Samuel capítulo 1 verso 2 y seguiremos contemplando el perfil de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Samuel significa pedido de Dios, nombre que es el testimonio de su conflicto y la respuesta de su oración, y leemos los siguientes versículos. 1 Samuel capítulo 1 verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro trajeron al niño a Elí. Verso 26. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Verso 27. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Verso 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. En los versículos 24 y 28 de este primer capítulo, Ana compromete y consagra a su amado tesoro al Señor. Esto expresa la fe en el gran Dios que ella poseía. Y aunque sabía que Elí no era espiritual, sin embargo ella, aunque tuvo su único hijo, lo otorgó al ministro Elí. Ella había consagrado a Samuel al Señor antes de su nacimiento y se aseguró que él estuviese en manos del Señor. Ella muestra al sacerdote Elí que Dios había respondido a su petición. Entonces aporta bueyes y harina y vino para presentar ofrenda al Señor. El buey es característico de Cristo en el holocausto. En esta fase, en esta ofrenda, Él es visto como aquel que se entregó totalmente a la voluntad de su Padre y completamente. Así pues, la vida de Samuel se adhirió a este mismo principio de entrega total a Dios mismo. La harina habla de la excelencia de la humanidad de Cristo. Él era el santo hombre libre de todo pecado. Samuel también es figura de Cristo, aquel que caminaba perfectamente ante los hijos de Israel día a día, como veremos en el capítulo 12. El vino habla del gozo. En primer lugar, el gozo y la satisfacción que Dios recibió de la vida de su hijo, y luego de otros, como Samuel, que es producto del rendir sin reservas a Dios y a su voluntad. Podemos ver en la dedicación de Samuel al Señor y el valor del Calvario, y piensa en la alegría y gozo y la satisfacción que Ana hubo experimentado los años posteriores, cuando su hijo primogénito hubo crecido y por su liderazgo espiritual guió la dignidad y el honor de la nación. Dentro de la visión típica hallamos, derecho en el umbral o en el principio de este libro, se encuentra tipificado el estado de Israel justo antes del nacimiento de Cristo. Desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, a Mateo, había pasado casi cerca de 400 años sin ninguna palabra de Dios a la nación. Hubo un tiempo de silencio, y hay un paralelo en el primer capítulo de Samuel con los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas. En estos 2 capítulos nos encontramos con un remanente fiel de Israel, del cual Ana es el tipo, de aquellos que buscan la redención. Ellos piden un hijo, señalando al Mesías. Elizabeth y Ana no fueron las únicas mujeres estériles quienes tuvieron hijos en respuesta a la oración. Recuerde Sara, Rebeca, Raquel y la madre de Sansón. Todos estos se asomaron por el corredor de la profecía y ver por la fe la venida del Hijo, el Mesías prometido, el Cristo. También vemos típicamente en la dedicación de Samuel, el cual es un análogo de la presentación de Cristo en el templo, como dice en Lucas capítulo 2, verso 22, y leemos: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Es un tipo del Hijo del Hombre en su nacimiento y más tarde en su ministerio. Samuel es un niño de fe y llega en un momento crucial en la historia de Israel. La amargura de alma de Ana retrata la actitud de los judíos fieles en el momento en que el talón de la bota romana fue una realidad en el cuello de la nación. Era el anhelo ferviente de que el Mesías viniese y de concederles partir este duro yugo y restaurar la edad de oro del trono de David. Vemos el perfil de Elí o lo que él representa. Primero, la ceremonia de la ley en el momento de la primera llegada de Cristo. La ley solo puede apuntar a su llegada, pero no podía hacer nada para que eso pasara. Segundo, también representa el elemento religioso que, si bien conocía las Escrituras, sin embargo sus sentidos espirituales se habían embotado. Esto se ve confirmado en Mateo capítulo 2, cuando los siervos de Oriente llegaron a adorar al rey de los judíos. Herodes dice que fue agitado y todo Jerusalén con él. Leemos en Mateo capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se reunieron todos los líderes religiosos juntos y exigieron saber dónde debía nacer el Cristo. Se citó con él
Miqueas capítulo 5 verso 2. Ellos no lo saben, pero Jesús tenía casi 2 años en este momento. Leemos Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es 9 veces llamado el niño pequeño, que entró en la casa. En Mateo capítulo 2 verso 11, también el versículo 16, vemos que Herodes se sintió efectivamente fastidioso. Dios había tratado de nuevo a las gentes insignificantes a los efectos de su beneplácito. Y leemos los pasajes. Mateo capítulo 2 verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2 verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Fue la fe de Simeón y Ana, y quizás de otros que trajo a Jesús a su debido tiempo. Se ha puesto a su cuenta. Dios siempre honra la fe y manifiesta honor a cualquiera que se atreve a creer en la palabra de Dios. Sí, Dios trabaja en tiempo programado y Él usa a quien Él elige para cumplir su palabra. ¡Qué maravilloso es Dios! Resumimos en 1 Samuel capítulo 1 verso 20, verso 27 y 28, donde Dios escuchó y contestó la petición de Ana y le dio un hijo, y este fue Samuel. Al alcanzar lo mejor de Dios para ella, dar a luz un hijo varón, ella hizo algo un poco raro. Dedicó por completo su hijo a Dios. Literalmente volvió su hijo a Dios para servirle y glorificarle, y así vivir y ayudar en el servicio al sumo sacerdote Elí en la adoración. ¿Qué ejemplo es Ana para nosotros los creyentes de esta época de la iglesia? Nosotros también debemos buscar para nosotros lo mejor de la voluntad de Dios. Necesitamos ejecutar la misma gran fe de esta mujer de la antigüedad. Necesitamos pedir a Dios la fuerza, sabiduría y habilidad para vivir una vida consagrada que le glorifique. Si glorificamos a Dios en la vida presente, Él nos ha prometido recompensarnos en la eternidad, con una corona incorruptible y eterna de justicia, gloria y vida, y un lugar junto a Cristo en su trono de gloria. Pueden buscar en estas citas y meditar en ellas también. 1 Corintios capítulo 9 verso 25, 2 Timoteo capítulo 4 verso 8, Santiago capítulo 1 verso 11, 1 Pedro 5 4 y Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Así, los santos que alcanzarán lo mejor de Dios en los cielos, por vivir una vida que agrada a Dios en esta vida sobre la tierra, imitarán las acciones de Ana, devolviendo al Señor lo que Él les ha concedido por su gracia. Leemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los que aman al Señor buscarán lo mejor que la gracia de Dios ofrece para poder traer la mayor gloria al Señor. Si usted ama al Señor, pídale que le muestre la plenitud de su voluntad para su vida, y también pídale la fuerza para andar diariamente en la luz de esa revelación. Cuando aprendemos a orar según la voluntad de Dios como lo hizo Ana, podemos tener la confianza que Dios va a escuchar y contestar nuestra petición y que nuestra oración será eficaz. Leemos en Santiago capítulo 5 verso 16 la segunda parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Algunos pensamientos sobre la dedicación de nuestros hijos a Dios para entender. Las acciones de Ana en este capítulo son usadas muchas veces como ejemplo de cómo los padres deben dedicar a sus hijos al Señor. Sin duda, Samuel fue escogido por Dios para cumplir un deber y ministerio único y especial. La forma en que su madre le dedicó a Jehová fue muy extrema, porque la misión a la cual Samuel fue llamado fue también muy extrema. Fue llamado por Dios para guiar a la rebelde nación de Israel a la fiel adoración de Jehová. En enseñanza espiritual contrastaremos también a Ana y Penina y la actitud del Elcana. Volviendo al primer capítulo de Samuel, estas dos mujeres en los versos 2 al 7 nos hablan de dos clases de cristianos. Penina significa brillante u oropel y representa a aquellos que parecen ser muy fructíferos, pero cuyo fruto nunca trae mucha gloria a Dios. Este grupo tiene más éxito visible.
Ellos tienen la aprobación de las multitudes. Ellos tienen un espíritu crítico hacia los que toman con anhelo ferviente el estudio de la palabra de Dios. Ellos acusan a estos dedicados a los estudios de no amar al pecador y de no hacer nada para que este mundo sea un lugar mejor en donde vivir. Penina habla de lo que es apariencia, que brilla, con apariencia de ser algo de mucho valor, pero es muy superficial, aunque llama mucho la atención. Ella tenía muchos hijos y fue muy orgullosa por la capacidad de tener hijos. En el verso 6 podemos imaginar como dos criaturas, ella hacía entristecer a Ana. Cada oportunidad que tenía, ella le molestaba. Penina es tipo de creyente también religioso, que se ocupa mucho de lo exterior, pero es superficial y pasajero, como espuma. Solo una apariencia de ser grande, una pauta de grandes compañías, más no tiene nada para aprovechar, aunque es una obra pomposa, y ustedes pueden leer en 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al 13. Ana significa amable, grata, benévola. Por otro lado, ella representa a aquellos que se dan cuenta que solo Dios es capaz de hacerlos fructíferos, se afianzan en Dios. Los santos que no son Ana no pueden entender el poder de la debilidad y la dependencia de todo corazón al Señor de los que ellos son. Pueden ver en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Los santos que no son Ana no pueden entender el poder de la debilidad y la dependencia de todo el corazón al Señor de lo que ellos son. Dios cierra nuestro útero espiritual y pareciera que siempre será estéril, pero Él siempre tiene un propósito en esta retención de nosotros y siempre es para nuestra enseñanza. Que el Señor siga iluminándonos para la comprensión de su palabra y que Dios bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.